Exportadores por el Mundo, tu programa de comercio internacional preparado para que puedas seguir a profesionales de primer nivel, escuchar noticias, escuchar reglamentos, escuchar geoestrategia o escuchar simplemente opiniones de profesionales que llevan dedicado mucho tiempo en apertura, consolidación y posicionamiento en mercados internacionales. Síguenos en el canal de YouTube de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Exportadores por el Mundo, bienvenido a nuestro programa. Bienvenido una tarde más a Exportadores por el Mundo. Gracias por acompañarnos, por seguirnos, por escucharnos y por querer simplemente tener la opinión o la visión de otros profesionales que trabajamos en otras partes del mundo sobre situaciones que nos afectan a todos en nuestras decisiones a nivel estratégico o a nivel operativo en el ámbito internacional. Hoy tenemos un programa basado simplemente en una tertulia, por si lo queréis escuchar y seguir, en la que nuestros compañeros de siempre, pues, van a hacer un pequeño recorrido de ese primer programa que hicimos de esta temporada sobre la situación que se había anunciado en Estados Unidos con el nuevo presidente Donald Trump en relación a cómo iba a ser un poco su trabajo y su situación en el ámbito comercial, en el ámbito internacional, saliendo de determinadas instituciones y estructuras internacionales, dejando de aportar capital en otras o reduciéndolo de forma muy amplia, o con el mensaje de que aquellos países que a la importación de productos americanos les estaba agravando con determinadas medidas, no solamente arancelarias y fiscales, sino con otra serie de medidas, como por ejemplo las de sostenibilidad de la Unión Europea, pues les iba a imponer un marco de aranceles paralelos muy importantes que en aquel programa que os invito a que volváis a escuchar, que está subido tanto en el podcast de ACOCEX como en el canal de YouTube, pues nos decía nuestra compañera y profesional en Estados Unidos, a quien entrevistamos, que bueno, pues que era una situación un tanto, inestable, una situación que teníamos que darle un cierto tiempo para ver cómo finalmente se iba plasmando, ¿no?, dentro del mercado. Yo creo que ha pasado el tiempo suficiente desde aquel primer programa al que vais a poder escuchar esta tarde, en el que simplemente vais a escuchar la opinión de los tertulianos en relación a cómo han visto estos primeros días de esa administración americana, de esas acciones y reacciones que han habido en el mundo y qué es lo que se puede esperar realmente para todo lo que nos queda del año 2025. Así que bienvenidos una vez más a Exportadores por el Mundo, y tras unas cuñas publicitarias comenzamos con nuestra charla de esta tarde. Gracias. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Te invitamos a seguir nuestra web acocex.es y los canales de LinkedIn y YouTube para que puedas escuchar los podcasts y poder seguir también las grabaciones con la información que podemos realizar sobre noticias, reglamentos y situaciones que se dan en el mundo del comercio internacional. Asóciate a la única asociación que en España representa a los profesionales de comercio internacional. acocex.es. Síguenos a través del canal de LinkedIn y su grupo. ¿Por qué llamarlo cava cuando puedes decirlo en español? Ahora regala Cueva. Espumosos de Toledo. Carolus de Cueva Santoyo es el mejor complemento para mariscos, carnes y pescados. Consíguelo en tu tienda habitual y en nuestra tienda online www.cuevasantoyo.com. Carolus, el Cueva de Toledo. Ahora brinda con Cueva Santoyo. Acertarás.
¿Por Muy qué bien, pues llamarlo buenas cava tardes cuando a puedes todos. decirlo en Aunque español? se nos mete por duplicado la cuña, siempre de Cuevas Santoyo, agradecido grandes vinos de Castilla-La Mancha, vinos espumosos que triunfan en diferentes partes del mundo, entramos en nuestra parte de tertulia. Y en esta parte de tertulia, pues bueno, estamos en el mes de abril, estamos en nuestro cuarto programa y estamos con nuestros dos tertulianos de pro. Miguel Ángel Martín, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Y buenas tardes, Juan Gordon, bienvenido también. Buenas tardes, Guillermo. Gracias. Bienvenidos o bien hallados, mejor dicho. Mm. Bien hallados estamos. Bueno, como sabemos, en nuestro programa de Exportadores por el Mundo intentamos siempre, bueno, pues traeros temáticas y dinámicas, pero es que nuevas, ¿no? Y siempre muy inquietantes o muy interesantes. Ya empezamos la temporada con la situación que explosionó el mundo con las nuevas medidas que Estados Unidos proponía. Tuvimos a una profesional, ¿verdad?, con nosotros que nos planteó pues un poco la expectativa que se veía desde Estados Unidos. Y bueno, hemos ido avanzando dentro de estos programas, pero claro, es que la situación ha ido cambiando, sigue generando muchísima preocupación, muchísimo estrés, y nos encontramos en una situación en la que Estados Unidos, bueno, unos dicen que ha dado marcha atrás, otros dicen que forma parte de la estrategia. Al final, lo que está claro es que Estados Unidos ha dejado un mensaje. El mensaje es que pausa los aranceles denominados recíprocos durante 90 días y que estos aranceles recíprocos se revisarán en función de esas negociaciones que supuestamente están haciendo los países con Estados Unidos. Por lo tanto, es posible que superados los 90 días nos encontremos que o desaparecen o se mantienen o incluso algunos que estaban fijados en un porcentaje se vean incrementados. Por otro lado, partimos de una situación en que esta suspensión no afecta especialmente al acero y al aluminio, que se sigue manteniendo con un arancel del 25% para el producto no terminado y terminado, como para los automóviles, y luego la causa excepcional es la no supresión del arancel recíproco con China. A partir de aquí, un escenario que, de momento, para los que estamos en la Unión Europea, pues nos lleva a que sabemos que hay marcado un 20% de arancel recíproco, que hay que entender lo que es adicional al arancel que habitualmente como empresas os grabaría Estados Unidos por vuestro producto, el que liquidarais más el 20% recíproco, pero que de momento estamos en esta situación suspendida y con cantidad de mensajes por parte de la Comisión Europea, por parte de Estados Unidos, por parte de los países, que la verdad es que nos dejan un poco indefinidos y que sobre todo están condicionando a que determinadas inversiones que se iban a haber realizado de Estados Unidos en la Unión Europea o de la Unión Europea en Estados Unidos se han paralizado. En este sentido, Juan Gordon, bueno, Dime. de aquel programa que tuvimos, ¿te acuerdas? Eh, Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu sensación? Antes de pasar a una segunda pregunta, después de que intervenga Miguel Ángel, de ¿y qué podríamos plantear o proponer a las empresas? ¿Cuál es tu sensación y tu impresión como primera parte de esta tertulia? Pues mira, a mí el comportamiento de Trump durante lo que llevamos de mes de abril, sinceramente, me preocupa. Ujú, Y me preocupa y aquí yo creo que me voy a mojar ujú, porque realmente lo que estoy viendo, ¿qué es lo que me transmite? Me transmite un populismo por parte de Trump ujú, que hacía tiempo que no veía en un líder, vamos a decir, capitalista. Me da la sensación de que está rodeado de un equipo de tecnócratas o de técnicos, o llámalo X, que cada uno barre para su patio y que lo que me está dejando entrever es que o a Trump le están haciendo un lío, o el propio Trump se está haciendo un lío, o realmente no tiene muy claro lo que quiere. Porque hay sobrados ejemplos a lo largo de la historia de Estados Unidos en que la aplicación de aranceles pues no provocó, y el más reciente fue el de los años 30 del siglo pasado, acentuó aún más el crack del 29. Entonces, realmente, una conducta similar un siglo después, pues nos lleva a pensar que este hombre pues o no está bien asesorado
no sé, o pretendía una serie de objetivos que yo creo que eran, digamos, no sé cómo decirlo, demasiado contradictorios entre sí. Ujú, Porque pretende, por un lado, recuperar la industrialización del país. Yo es ujú, algo que entiendo perfectamente, porque el fenómeno del offshoring se viene produciendo en Occidente desde los años 90. Es un fenómeno que hemos permitido todos y que hemos visto con naturalidad, porque lo que ha permitido ha sido reducir la inflación, permitir que un país o un área geográfica, porque no ha sido solo China, es decir, China se ha beneficiado y se ha desarrollado, pero se han desarrollado un montón de países como Vietnam, Laos, Singapur, Indonesia, toda una serie de satélites de los famosos siete dragones y todos los que queramos en el sudeste asiático, se han beneficiado de esa producción masiva para Occidente que ha permitido mantener unos precios bajos, unos niveles de precio y un acceso, una democratización del consumo como no se había vivido nunca antes. Ahora, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Es decir, en 4 años de legislatura que tiene por delante el señor Trump, no puede pretender reindustrializar y to make America great again en 4 años. Es inviable. Entonces, tiene que hacerlo poco a poco bueno, pues no sé, yo creo que tiene una gran confusión. Si no, no es lógico que haya dado estos bandazos, que haya tenido a un ferviente defensor como era Elon Musk y que de repente se ha retirado del equipo de gobierno y ha dicho, no, no, a mí déjame, que me has hecho palmar 600.000 millones de dólares en 2 días de sesión bursátil y esto no puede ser. Hoy he oído en las noticias precisamente que China ha dado orden a todas sus compañías aéreas de no comprar ni un aparato Boeing de avión, con lo cual, esto va a generar unas consecuencias a nivel mundial que ni nos imaginamos. Es decir, todavía estamos empezando a intuir. Pero hoy, por ejemplo, otra consecuencia de esta fijación de aranceles es que está dando una ventaja a México que no pretendía darles ujú. por encima de China y de otros países productores. Entonces, está generando una situación tan caótica que ni él mismo puede intuir por dónde va a salir esto. Ujú. Esto Excelente. hablando, luego ya si quieres empezamos a particularizar Sí, sí, por claro, países. claro, fenomenal. Yo creo que como entrada está muy claro, es decir, el mensaje Es que mi nos opinión dejas. personal. Este señor no tiene claro lo que está haciendo Ujú, y le dicen una cosa y actúa en una dirección, le dicen otra y actúa en la contraria. ujú. De repente, también es cierto que es su forma de negociar. Es decir, este hombre lleva negociando su fortuna en Estados Unidos y es un hombre de máximos. Es decir, empieza por echarse el órdago y luego ya de ahí a reducir. Entonces, es lo que ha hecho con los aranceles, una medida tan brutal. Que esto, claro, ha descolocado a mucha gente. Entonces veremos a ver por dónde sale, porque no todas las partes con las que va a negociar van a ser débiles. Correcto, correcto. Entonces, Luego, fenomenal, yo creo que es buenísimo la forma de la tertulia, siempre creo que es bueno para todos nuestros oyentes que escuchemos los diferentes puntos de vista, las diferentes sensibilidades que hay. Y luego sí intentaremos al final de la tertulia, Juan, en ese minuto y resultado dar esas, a lo mejor, bueno, pues consejos, ¿no? Orientaciones hacia la empresa, pues para que más o menos se pueda eh, ir más o menos tranquila o menos tranquila a un escenario. Mira, Ángel, cuál es tu impresión y tu sensación desde aquel primer programa a hoy? Mm. Yo creo que todo está medido, ¿eh? A Trump no es de mi salto de mi devoción, pero yo creo que este señor no hace, ¿cómo se dice? No hace un punto sin hilo o algo así, ¿no? Que se suele decir. Yo creo que todo lo tiene medido y todo lo tiene que hacer y tendrá una parte de incertidumbre que dirá, vamos a probar con esto, porque él en el fondo lo que está vendiendo es una idea y la ha vendido. No nos tenemos que olvidar de que a Trump ha sido el presidente más votado de toda la historia. Ha ganado prácticamente en todos los estados y ha sido una ventaja abrumadora. Entonces, con un lenguaje y con un estilo que es el que está demostrando. Y ha llegado. El tema de las aranceles no tenemos que olvidarnos que estamos peleando por un posicionamiento a largo plazo de lo que va a ser el comercio internacional y es una geopolítica. China está creciendo y por su forma de ser son calladitos,
son disciplinados, van avanzando poquito a poco, avanzan sin estruendos, porque no nos olvidemos que nada tiene que ver con colectiva, con Occidente, donde nosotros sí somos individualistas, ellos no, no entienden el individualismo a no ser que formes parte de un algo superior. Tú eres importante dentro de un engranaje y en eso es donde ellos tienen su importancia y su individualismo. Nosotros no, nosotros somos individualistas per se, sin formar parte de nada y así es un poco también la decadencia que está teniendo sobre todo Europa, ¿no? Entonces, yo veo que esto es un, como dice él, si es que tardan, hago esto y no paran de venir todos aquí a negociar, pues si ya he ganado. Si los ya vienen a negociar, ahora van a negociar la baja del arancel, pero al arancel le tengo, ¿no? Entonces, a mí esto sí que me preocupa en el sentido de cómo queda Europa, cómo queda la Unión Europea y cómo quedan los 27 países miembros de la Unión Europea. Porque hoy estamos viendo que el presidente, uy, perdón, el ministro de Economía español se está desplazando a Estados Unidos como un mero acto que dicen que voy a recibir a los 27 de la Unión Europea, más al comisario europeo, más a la presidenta de la Comisión Europea. Pero ¿de qué me estáis hablando? Es que no entienden la figura de la Unión Europea en Estados Unidos, nunca la han entendido, porque ellos podrían entender que somos un país único y soberano con estados, pero que no llegamos a ser los Estados Unidos de Europa. Por lo tanto, imaginaros que es una simple de las cuestiones que te hacen, algunos de los clientes te preguntan y los alumnos cuando estás en los másteres te preguntan es, pero vamos a ver, no somos un arancel único, no funcionamos todos como una unidad, entonces ¿por qué llega un tercer país y nos pone aranceles distintos y diferentes a una misma partida arancelaria en función de un estado? ¿Por qué España tiene unos aranceles diferentes de los de Francia, diferentes de los de Italia, sobre todo en el sector agrícola? Acordaros hace años en la anterior legislatura de Trump que nos puso ahí las aceitunas negras en España que nos acudía Sí, a sí, base en de el bien, o el 2018. vino español. Sí, sí. ¿Dónde queda la Unión Europea? Eso es un poco para mí lo que me preocupa como ciudadano europeo. El juego americano están entrando en guerra y por eso yo creo que tenemos que estar tranquilos y ser espectadores. Ahora veremos cómo, como bien has dicho Guillermo, luego después, de qué manera las empresas, bajo mi prima y mi criterio, tienen que actuar con la estrategia que deben usar. Pero en principio, vamos a ver todo lo que pasa. Esto es una guerra Estados Unidos-China. Y nosotros somos meras comparsas. Estamos en Y medio, sí. entonces, dentro de esa realidad, a la hora de determinar las cosas que nos están dando y poder hacerlo, estamos peleando por eso. Pero como digo, ya Trump ha ganado ya. Trump haya ganado ya, y como si es que lo dice él, si es que poco esto y vienen todos corriendo, ya están llamando. Ya están llamando todos aquí para ver, o sea, del 20%, pues ya ha ganado. Ese es máximo, si lo has dicho antes, Juan. Esta es mi Sí, forma de sí. negociar. He hecho lórdago, el 20%. No, no, el 20 no, el 20 no. Entonces al final es como. Es que es una forma de negociación muy militar, los que han hecho la mili, ¿eh? Estado no sé qué, te razonan para que tú des las gracias. ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno es Trump! Que Estados Unidos en vez del 20 me ha puesto un 15. ¡Ay! Éxito. Y además lo podéis vender a vuestros ciudadanos. Los Ujú. podéis vender en vuestros países. Que tú, bajo tu trabajo, has logrado que desde Estados Unidos no te ponga un 20% de arancel, sino que te ponga un 15 o te ponga un 12. Lo que están hablando es victorioso y va a llegar el ministro de turno o el comisario de turno y va a decir, lo hemos logrado, lo hemos logrado. Pero la realidad es que te han subido un arancel porque necesitas ingresos, porque necesita tener, dados cuenta que Trump lo que quiere es no subir impuestos. Y ya Eso sabemos es. todos que uno de la única forma que tiene uno que los estados ingresen dinero que no sea por impuestos es vía aduanas. ¿Y de cuántos millones de dólares estamos hablando en todo este tipo de cosas? ¿De aduanas o Esta por es la inversión, verdad, realidad. Miguel Ángel? ¿Por Claro, aduanas o por China inversión? le puede, claro, pues China le puede hacer tanto daño. Hemos visto la noticia de Boeing. Pues Boeing es espectacular el daño que le puede hacer si China no le está comprando, que es uno de sus socios prioritarios a la hora de hacerlo. Pues imaginaros cómo viene Europa. Ahora Europa está preparada para seguir vendiendo Airbus, porque esa es un poco la realidad, que es lo que se plantea en planteamiento. Ahí sí que hay cosas que lógicamente tú una guerra no puedes controlar, porque se te van flecos. Eso, o como hablábamos también, imaginaros que China deja de comprar películas y series y que pone impedimentos y de repente compra Netflix y que dice no sé qué, dice no se emite ninguna película, ninguna serie americana. ¿Os imagináis el daño que eso puede hacer para Estados Unidos en el desarrollo de su cultura y de lo que es Estados Unidos, que precisamente es propagandística pura y dura desde que se inventó el cine? Imaginaros el daño que puede hacer todo eso, las consecuencias la que hay. O sea, que hay cosas que evidentemente no han sabido medir, estoy de acuerdo, pero que forman parte de su criterio por aumentar un tema económico, es una estrategia de subo aranceles, tengo unos ingresos en el Estado, propongo, sigo manteniendo mi palabra de que la gente tenga riqueza, no pague impuestos en Estados Unidos o los impuestos menores.
Porque yo esa descompensación que tengo la tengo vía aduanas. Y a partir de ahí equilibrio y a partir de ahí controlo. O sea, además de todo esto, con el nivel de desempleo, me estoy quitando, daros cuenta que también es mentalidad americana y mentalidad protestante, me estoy quitando los inmigrantes que están haciendo trabajo que los nuestros no quieren hacer porque son americanos y se creen superiores. Si yo me quito a todos los inmigrantes, los echo del país, quien tiene que trabajar, ¿sabéis quiénes son? Esos americanos del medio oeste por ahí perdido que no están trabajando porque no quieren trabajar, porque tienen no sé qué, porque van con subsidios. Me los he cargado porque tienen que trabajar sí o sí, porque ya habrá trabajo en Estados Unidos de ese trabajo que el inmigrante está usando ahora mismo. Yo lo veo así. Lo veo con una ligera iluminación o transparencia, de verdad. Entonces, no sé controlar cuáles son las consecuencias, porque tienes que verlas, pero yo creo que por ahí es por donde van las líneas, ¿eh? Vamos a compensar, Estados Unidos otra vez grande, tú que no quieres trabajar te pongo a trabajar porque vas a trabajar sí o sí, sabemos cuál es el sistema judicial americano también, que de repente te manda servicios a la sociedad, perdón, los servicios a la comunidad y te va a vender unos servicios a la comunidad que está limpiando las cárceles, que se está quitando a todos los que para él no son de pura cepa americanos, que son todos los hispanoamericanos, hoy está el presidente de El Salvador porque lo está montando muy bien, tiene unas cárceles modelos, como lo tienen a la gente, y dice, pues mi primer nivel de exportación va a ser ahora servicio penitenciario. Me los mandan de Estados Unidos, que son todos aquí, los tengo a tío encerrados, cobro de Estados Unidos, con lo cual estoy rentabilizando mi inversión en el sistema penitenciario y en ese lado además tengo otra vez ingresando otra vez impuestos, ¿sabéis? Otra vez vía aduanas, otra vez prestación de servicios, El Salvador que todavía no tiene desarrollo el turismo porque ha vivido vamos, en la selva, en el infierno más absoluto, pues ahora de repente se ve que tiene ya un cliente fuerte que está promocionando un sistema de cárceles. ¿Sabéis lo que van a tardar en que este tipo de cárceles se implementen? ¿Sabéis lo que va a tardar esto? ¿Hacia dónde vamos llegando? Y menos en Europa, ¿eh? Menos en Europa, que en Europa nosotros que vivan entre algodones. Que vemos todos Los, bien, ¿no? Entonces yo un poco que ese es el panorama desde mi punto de vista. ya, Decía Juan. no sé. No, que pero hacía la pregunta Miguel Ángel y preguntaba que si se refiere a los servicios penitenciarios, es decir, a ese modelo de servicio penitenciario de obtener una rentabilidad o una utilidad del recluso, que no sea simplemente una, vamos a decir, eh, eh, que no solo consuma recursos de la sociedad o No, del, pero eso también, yo quiero decirte que porque no, no es sino que conocido, también pero aporte. las cárceles, a mí, vamos, en el mundo del sector de las artes gráficas donde yo provengo hace muchos años, tú tenías un servicio de imprenta que te estaban ofreciendo servicios de imprenta y con comerciales y todo, porque la cárcel de no sé dónde tenía dentro de sus talleres que tenían los presos trabajando y tenía una imprenta dentro de la cárcel. Y tú pagabas una factura como tema de un servicio, o sea que los presos también trabajaban y tenían su salario y con eso se pagaba todo el sistema de poder hacerlo. Sabéis que luego podían, y con eso, en ese dinero, se pagaban su estancia, se pagaban todo, y además obtenían dinero para que luego en el economato de la cárcel ellos pudieran adquirir también productos para hacerlo. O sea, ese modelo ya existe, lo que pasa es que no está muy desarrollado porque al final, claro, comercialmente es que le llamo, mire, soy el comercial de la cárcel de, en este caso Sí, era sí, pero cuando no bueno, nos existía ni estamos, Soto el Real, que era de Carabanchel, ¿no? nos vamos del tema. Nos vamos del tema Entonces, porque que ahí realmente va un poco el tema, ¿no? hablamos de aranceles, nos vamos, me quedo con ese mensaje, yo creo que todos los oyentes de algo de momento me está llamando la atención en esta parte de la tertulia y es que ninguno de los dos, en vuestra primera exposición, eh, habéis planteado algo que, sin embargo, gran parte de los economistas, muy renombrados o menos renombrados, hablaban de por qué estos aranceles recíprocos, ¿no? Y decían que realmente no era o estaba todo enfocado a que Estados Unidos volviera a ser grande por principio, sino que esto Si ya era lo un es. objetivo de largo plazo, sino que el hecho de poner esa imposición arancelaria podía venir porque esto podría generar una serie de ingresos que podrían ayudar a contribuir a reducir en parte la deuda externa de Estados Unidos, como tú bien decías, Miguel Ángel, porque no quiero poner impuestos a los americanos para generar ese tipo de tensión todavía mayor que se produce en muchos estados de Estados Unidos, y que los aranceles compensaran un poco la reducción de deuda externa, que por cierto están negociándola y la tienen que renegociar en ya,
y que por lo tanto se le puede marcar un cambio y un giro importante. Me gustaría, si podéis dedicar un minutito del por qué no le habéis prestado, o por qué no lo habéis comentado, o por qué a lo mejor consideráis que no es importante o no tiene que estar en valor dentro de a lo mejor la estrategia de Estados Unidos de me despierto y de repente coloco los aranceles que van a implicar tantos miles de millones ingresados. Juan. No, yo creo que la deuda de Estados Unidos es muy importante y efectivamente es algo que le quita el sueño a Trump. Y efectivamente esa deuda se paga o bien aumentando los ingresos o bien recortando el gasto. En el caso de Trump ha iniciado los dos caminos simultáneamente porque ha hablado de reducir el gasto, que era un poco la misión de Ujú, Elon Musk, su gobierno, la racionalización del aparato público. ujú, Entonces, lo que no puede es imponer aranceles que van a suponer un incremento brutal de precios y un aumento de la inflación, unido a despedir a un 25% de los funcionarios públicos sí, sí. digamos, de los Estados Unidos, porque eso lo que va a provocar es un índice de paro bestial y aumentando los precios por otro lado, lo que va a conseguir es empobrecer al ciudadano medio americano, que es en el fondo lo que temen todos los especialistas y todos los técnicos que hablan de macroeconomía y de lo que está consiguiendo Trump. Ujú, Entonces, Trump, interiormente, yo no sé hasta qué punto está proyectando una buena imagen. Esto hasta que no se produzcan esas midterm elections, las elecciones a mitad del periodo, no vamos a saber el calado que ha tenido. Pero sí es verdad que él quería reducir los impuestos a dos cosas fundamentalmente, a las empresas, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre las propinas, que es de lo que viven el 80% de los americanos que se dedican a prestar servicios. Entonces, todos aquellos que cobran propinas, si les ponen un impuesto a las propinas, pues les hacen daño. Entonces, ¿esto va a generar más parabienes que críticas? Pues yo creo que es muy pronto para saberlo. Lo que está claro es que si pretendes dinamizar tu industria local, lo que no puedes es encarecer los insumos que la poca industria que queda está comprando. Porque si aumentas los aranceles así a lo burro, lo que consigues es que los pocos que quedan que fabrican coches en Estados Unidos, como traen las piezas de China, pues se lo pones mucho más caro. Entonces, los aranceles habría que aplicarlos a mi modo de ver, y no soy experto, y afortunadamente no me dejan ningún gobierno entre manos, es distinguir entre producto terminado, semielaborado y materia prima. Y no puedes aplicar unos aranceles del 30% sobre las materias primas porque te cargas toda la cadena de valor. Ni los puedes poner sobre los productos intermedios, ni mucho menos, bueno, sobre los productos terminados sí, porque al fin y al cabo con eso lo que consigues es que el importador, el fabricante norteamericano, en lugar de comprar el producto ya semi-elaborado o ya terminado, compre la materia prima y aumente él su proceso de fabricación, que eso al fin y al cabo sí genera más empleo y más inversión en activos. Entonces, yo lo habría orientado por ahí, o ujú, creo que es por ujú, donde debería haberlo orientado. ujú. De esa manera, si genera más riqueza en el país y genera más PIB, no necesita aumentar los impuestos, pero como va a generar más actividad, pues al final va a recaudar lo mismo o más que si aumentara los impuestos. Entonces, podría incluso permitirse reducirlos Claro. para incentivar más ese movimiento de, oye, voy a comprar materia prima y voy a transformarla yo aquí, en lugar de Ujú, comprarla ya transformada. ujú. Yo habría ido por ese camino, que me parece un poco más civilino, pero tiene 4 años por delante, hombre. Claro. No tú pretendas solucionarlo todo el primer mes, que ha llegado Efectivamente. al poder a final de febrero y ya en abril ha organizado una crisis mundial de los aranceles. Entonces, no te generes nuevos enemigos, que ya tienes bastantes, en fin, afina un poco en tu política. Ahí es donde se ve el populista y el que no lo es mi opinión. Yo, Genial. Miguel Ángel. yo es que creo que no se ha buscado más enemigos, Juan. No tiene más enemigo que China.
Europa vamos a ser siempre súbditos de Estados Unidos. Lo vamos a seguir siendo. Entonces, no se ha buscado un enemigo. Entonces, lo que yo entiendo que es otro factor también importante, que es el mercado financiero, ¿eh? Es el mercado también de las divisas y es el tema de los royalties y de los retornos de capital de las compañías americanas que tienen invertidas en Estados Unidos. Daros cuenta que China se apertura con Reagan. ¿Eh? El mundo cambia, la globalización entra en un estado que es el que conocemos ahora mismo. ¿Eh? Acordaros también cuando estudiábamos, sabéis, los del GATT y todas estas cosas que se queda en la Organización Mundial del Comercio, todo auspiciado por Estados Unidos, porque había ese offshoring, había que ir a China, porque era la forma de integrar a China, un mercado brutal de millones de personas que había que integrarlos en el mundo. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, bajo el auspicio de Estados Unidos, las grandes multinacionales, todo lo que era efectivamente el factor de mano de obra intensiva, se fue a China. Y con eso China ha levantado un país, ¿eh? Ha sacado de la pobreza a millones de personas durante este tiempo. Por lo tanto, también, ¿qué es lo que está consiguiendo o lo que pretenderá, imagino yo también, Trump? Que todas estas empresas multinacionales hipermillonarias con gran proceso de fabricación, como son sus propios coches, como son también los teléfonos móviles, Apple y todos estos, retornen y que tengan una parte de su fabricación y su producción la hagan en Estados Unidos. No hay que olvidar siempre, que eso es una de las cosas que yo también explico mucho, que gracias a que la globalización y que China está en el mercado, nosotros no sabemos el número de pares de zapatos que tenemos cada uno individualmente en nuestros armarios. Si yo os preguntara cuántos pares de zapatos tenéis, tendríais que empezar a contarlos y pensarlos. Acordaros cómo eran los zapatos de nuestra infancia, los pares que teníamos. El del día entre semana, el que usábamos entre semana y los que usábamos los fines de semana. Y cuando se estropeaban los del fines de semana, entraban a jugar los de los festivos que empezaban a ser entre semanas. Valían para todo. Bueno, pues así, en ropa, el nivel de consumismo que ha habido es precisamente para que los países más desarrollados, como es Occidente, como es Europa y Estados Unidos, la clase media pudiera acceder a una serie de vestimentas baratas. Y eso fue el gran desarrollo también que tuvimos, ¿no? Que al final ahí se desarrolla el comercio, se desarrollan las grandes superficies, pero un poquitín todo eso. Y todo viene precisamente porque China entra en el panorama mundial, en el mundo del comercio. Y eso lo auspicia Estados Unidos, favoreciendo la instalación de empresas americanas en China. ¿Por qué? Porque se obtenían productos mucho más baratos que accedían a que la gente, la sociedad pobre de cada país tuviera acceso a unos alimentos, no olvidemos que en la alimentación también, y a unas ropas y a unos servicios, evidentemente mucho más baratos, y eso nos permite tener una riqueza de elección a no poder tanto. Pero el retorno de esos royalties, de esa inversión y ese dinero, es lo que también está apostando Estados Unidos y Trump, es decir, bueno, todo esto está muy bien, este modelo está, pero ahora, como ya China es lo que es, ahora te vienes para casa y todo lo que tienes montado en China te lo vuelves a montar aquí. Te lo llevas ahí a unas zonas ahí Estados Unidos tiene un problema que también es un continente. Hablamos de Estados Unidos como si fuera España, como si fuera Europa. Es que daros cuenta la dimensión de ese continente que es Estados Unidos de América, Sí, donde toda la riqueza principalmente y todo el desarrollo están en las dos costas. Y como ellos dicen, es la América que se vuela. Que vuelo de Los Ángeles a Nueva York, de Nueva York a Los Ángeles, las costas es lo que tiene el desarrollo, pero tienes también un medio oeste, un interior en Estados Unidos con unos estados que tienen también una problemática. Y lo que les dice es, claro. mira, ya has fabricado un estado allí en China, mira cómo está China, ahora vente para acá y mira, ahí en Dakota o en Oklahoma o en todos estos me vas montando fábricas porque necesito también que haya también una distribución de población porque pasa en todos los lados, no solo que sea agrícola, que todo no sé qué. O sea, va también un todo un poco también por ahí lo que debemos pensar. Yo de Bueno, verdad de yo hecho, creo Miguel Ángel, te que interrumpo, pero fíjate que has introducido esto en la tertulia ahora mismo. El comentario es muy interesante, que es ese retorno y donde, bueno, ya ha habido el subsecretario de Estado de Estados Unidos, valga la redundancia, ha hecho un comentario hace 48 horas muy en esa línea de que el retorno de la producción, que es por donde se está pensando esa mejora, y al final es que al producir en Estados Unidos se reduzca esa deuda billonaria de 36 billones que tiene, no por la recaudación de aranceles, es sino porque retorne parte de la inversión, y esa parte de la inversión no genere más coste en el gobierno americano, sino lo que ellos determinan como lo suficiente y necesario para mantener socialmente el país, porque determinan que el retorno va a venir a las denominadas áreas exentas.
Es decir, esto no es a Oklahoma donde tú quieras. No, no, es que en Oklahoma te vamos a colocar una zona Una área de seta, miles de hectáreas donde tú vas a colocar ahí lo que tú megaciudades quieras. productivas donde Y todo lo que exporta tú desde quieras. ahí. Y Exactamente, exporta desde ahí. Y ya está. exactamente, ¿no? Muy, muy, muy interesante porque hemos empezado la tertulia esta tarde y nos quedan ya muy poquitos minutos con esta situación de impasse de, bueno, la gran noticia, oh, respiremos tranquilamente, quítate la bomba de oxígeno, que han paralizado el 90 días los aranceles. Es que esto es mucho más importante en sí que los Claro. aranceles, Yo creo que ¿verdad? Tal y tenemos que como verlo estoy desde ese diciendo punto los de dos, ¿no? vista y estamos ahí. Me Y ya gustaría está. Y para tenemos que terminar, verlo desde Miguel el punto Ángel, de geolocalización, hasta vernos un poco y ver la realidad, aunque luego ahora entremos en detalle a lo micro, que qué le pasa a la empresita, a la empresa o a la pyme claro, que claro, está claro, vendiendo en claro, Estados Unidos o qué represalias o cómo puede hacerlo, ¿no? claro, ¿no? En estos minutos que nos quedan, Juan y Miguel Ángel, también incorporando esto último que has comentado, que es, vale, está muy claro que lo de los aranceles van a afectar grave y seriamente al consumidor, por un lado, eso está claro. Eh, por otro lado, está muy claro lo que significa la reindustrialización y la reducción de la deuda externa americana por la reintroducción de la producción en Estados Unidos en zonas Y perdona también, muy Guillermo, especiales. hay que pensar también que la deuda externa de Estados Unidos, la gran mayoría es propietaria china. Correcto, correcto. Claro, claro. O sea, Es deuda americana. sin olvidarnos de este pequeño detalle de que si yo ahora te pongo 125 yo 150, Que ya decía 85, Obama, 56. ¿cómo me voy a llevar mal con mi banquero? Que es el que me Es está que es la comprando toda historia, la ¿no? La deuda. refinanciación de la deuda que viene ahora mismo es que Claro. estratégicamente uno se está planteando porque se está jugando al órdago o no. Para terminar un poco, Juan y Miguel Ángel. Juan, que estamos entrando un poco contigo en la tertulia como primera intervención. Sí. Por cerrar un poco, eh, qué le plantearías tú desde tu experiencia de consultor, de formador, de, de alguna forma también en algunos campos muy determinados de inductor, ¿no? Eh, qué les podrías trasladar a esta empresa española exportadora donde desde los últimos 30 años seguimos teniendo como país uno destino de nuestras exportaciones a Estados Unidos? ¿Qué le decimos de aquí a estos 90 días? Hombre, si su país destino es Estados Unidos, definitivamente, no le queda otra que hacer muy bien, hilar muy bien sus cálculos para tener claro cuál va a ser el impacto económico en sus cuentas y ver de qué manera lo puede mitigar, o bien reduciendo márgenes, o bien renegociando con su cliente nuevos precios. Pero si, digamos, si ya tienen comprometidas ventas allí, la escapatoria es muy complicada. Yo lo que diría a las empresas es que aprovechen esto para reorientar su estrategia de mercado y que esto mm, les suponga un aliento para buscar nuevos mercados en los que, pues no sé, reorientar sus exportaciones, si hablamos de exportaciones indirectas, y luego aquellas empresas que puedan, les, eh, les animaría a plantearse radicarse en Estados Unidos como Ujú, productores ujú. y dar el paso y en lugar de tener una estrategia de exportación push, que la tengan pull, es decir, te sitúas en el país de destino, produces allí, buscas productores de materia prima, buscas proveedores de tus productos y, oye, produces allí. El cerdo ibérico de Wisconsin, por poner un ejemplo. Efectivamente, ¿por qué no, verdad? Efectivamente, ¿no? Exactamente, claro, eso es. O los torrenos made in De Montana, Massachusetts, de Massachusetts, por ponerte un ejemplo, exactamente. o la oliva de mesa del estado de O la- Washington, o que, exactamente. ¿verdad? Y En tantos, y California, tantos, y en el tantos. medio oeste americano, seguro que hay sitio para plantar olivares que ríete No, tú de no, Córdoba. Ah, y los hay, ¿verdad? Y los hay, ¿no? Excelente. Miguel Ángel, ¿qué trasladamos a nuestros oyentes? Yo me sumaría a todo lo que ha dicho Juan, pero esto es utopía también, a sí, base sí, de bien, este a día, gran tejido. Que no quiere decir que no haya empresas que las hagan, que no hay que decir que nos más quedaríamos del sorprendidos del número de empresas que hay que hacen eso, pero Sí, esto es un cambio de mentalidad y un cambio generacional importante.
Y Miguel para Ángel, mí, Recuerdo la perdonadme los técnica dos que os que interrumpo. todos conocemos, Claro, y las perdonadme que os pajares. haya interrumpido y continúas, Miguel Ángel, pero es que creo que estamos terminando ya el programa en esta tertulia que hemos empezado con la proyección de los aranceles y demás, y creo que en tu comentario, Miguel Ángel, has dado en el clavo de lo que muchos pensamos que es cuando definimos el término, ¿qué es la internacionalización del negocio, ¿no? Entonces, es que has dado en lo que debería ser la definición exacta de lo que es la internacionalización de negocio, ¿no? Es decir, dejemos de pensar en exportar de un país a otro y a lo mejor planteémonos que la circunstancia es muy diversa y que no está al no, alcance de todos. Pero bueno, dejemos, vayamos a la Guillermo, parte de positiva. ser tenderos. Dejemos de ser tenderos. Eso ya está pasado de moda. Está muerto. Esa estrategia de ser tenderos, de ir al mundo, decir, cuántos contenedores que le ponga? Venga, ahí tiene uno, no, uno de 20 pies, no, uno de 40. Venga, vamos a coger pedidos. No, tenemos que dejar de ser tenderos y esta es la filosofía de la que estamos hablando. Entonces, yo como veo, porque y estamos hablando de generalidades, porque cada sector es un mundo, cada empresa es un mundo, la idiosincrasia de cada uno es un mundo para hacerlo. Pero yo en principio lo que tenía es, por favor, hablemos, tengamos una comunicación hiperfluida con nuestros clientes, con nuestros distribuidores, con nuestros puntos de venta. Eso, comunicación diaria para transmitir tranquilidad. ¿De acuerdo? Porque sabemos que tenemos un problema, tenemos una amenaza y no sabemos cuál es, por lo cual tenemos que prepararnos. A esa amenaza, ¿acordáis del DAFO? Que ya está hiper Sí, superada también. No vamos a clarísimo. empezar a analizar DAFOs ahora, cuando eso ya también estamos en otra etapa y en otro mundo y en otra evolución con los DAFOs. Pero volviendo a eso, para que sea un poquitín más explicable, esas amenazas tenemos que tenerlas en cuenta. Bien, ese 20% tenemos que analizarlo desde varios puntos de vista. Y es, señor distribuidor, ¿qué puedes asumir tú en tu margen? Yo como productor, ¿qué puedo asumir mi margen? ¿Y qué margen puede asumir el cliente? Eso es lo que tenemos que estudiar. Es economía pura, matemática pura. O sea, de ese 20%, ¿cómo nos lo comemos? O solo me lo como yo como soy productor, o solo te lo vas a comer tú distribuidor, o se lo metemos todo al cliente. Bueno, pues puede ser una estrategia, no digo que no. Pero nuestra estrategia es que tenemos que ir a un nivel de cliente un 20% mucho más caro. Hemos cambiado de cliente, vamos a pelear, no vamos a intentar mantenerlo, sino que nos adaptemos a la realidad de ese 20% nuevo. Si estamos hablando de materia prima, eso va cargado en todo. Nadie asume, pues estamos hablando de cotizaciones, al final, cuando hablamos de materia prima, estamos hablando de productos ahí que cotizan en bolsa, ¿no? Básicamente lo que estamos hablando a la hora de hacerlo con cotizaciones diarias. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es primero y establecer ese contacto permanente y directo con nuestros proveedores y buscar estrategias a la hora de poder determinarla. ¿Es posible que yo empiece a mandar mercancía y despacharla ya en la aduana antes de que esto suponga? ¿Es posible que podamos hacer envíos masivos en estos 90 días para poder hacerlo? Venga, tío, tira. Y vemos las modalidades de pago, porque ya ese 20% ya no existe. Es capaz de asumirlo porque a lo mejor mi beneficio viene porque mi competencia no está reaccionando y yo puedo ofrecer precios sin incrementar ese 20% porque yo tengo y al final estoy vendiendo más caro porque mi competencia no ha sabido reaccionar y ellos están ya con un 20%, pues ya tengo yo mercancía en el mercado. ¿Es posible poder hacer ese despacho? Estudiémoslo. En ese 90 días, ¿es posible que tú asumas todo esto? Negociemos bien, juguemos bien. Te puedo mandar mercancía antes, en estos 90 días, y aprovechar. ¿Cuándo es el primer barco, tío? Llévatelo, llévatelo. Venga, despacha y en vez de y asume tú la deuda aduanera allí y me pagas dentro de un año, porque yo estoy garantizando, porque he basado mi fabricación y mi producción en tener ese cliente. ¿Qué hago? ¿Me lo como ahora? Vale, fabrico, no te lo mando por si no me pagas y me lo como aquí. Hombre, pues yo como empresario preferiría arriesgarme con toda esa mercancía a tener ese acuerdo con mi cliente que tengo una relación con él y le digo, venga, llévatelo todo y ya me lo pagarás. Si vas vendiendo esta modalidad de todo lo que me estés pagando, me haces un aplazamiento, te hago un aplazamiento de pago de esos 90 días que vas a tener para que te permita sacarla. En eso es lo que estamos hablando. Y si no me Sí, la sí, contra devuelves y lo garantías ato que se bien, pueden ese negociar, ¿no? tipo de cosas. Efectivamente, Y ¿no? luego No, buscar no, nuevos mercados. Esto está está muy claro. bien, pero desde que tú empiezas a buscar nuevos mercados hasta que tienes la primera venta, se te ha ido un año o se te han ido dos. Eso es, Es que, claro. que luego te digo yo, entonces, no, me empieza a buscar ya. Mira, malo es que tú no tengas ya un control de cómo está el mundo de tu sector. Eso Porque es. tú tienes que controlar dónde están los sectores, porque yo decido, no, aquí este mercado lo tengo controlado, pero de momento no voy a ir a él, no voy a ir a él porque me satisface esto, gano más dinero y aquí no veo rentable. Pero es que ahora sí que lo miro porque ya lo tengo descubierto, Así porque ya es. tengo, ya tengo Ya tienes esa caminos experiencia, hechos, ya tienes pero esa si no experiencia en tengo ya marcha. el camino hecho, es empezar, con lo cual creo que es una oportunidad muy buena
para que cuando dice ese refrán español de cuando las barbas de tu vecino veas cortar, echa las tuyas a remojar, que ya te pongas las pilas y empieces a buscar nuevos mercados por lo que pueda suceder, pero no Sí. por este caso de Estados Unidos, sino por el tema mundial que pueda haber, ¿no? Entonces, Es que ten esta situación de controlado Estados todos los Unidos, mercados y tú decides claro, si te interesa o no. Es puede como ser, replicar mañana en otro. O sea, que es que claro, hay que estar ágiles y tienes que hay estar que ágiles en verlos, en conocerlos, en saberlos. Yo siempre el digo es mercado que ya no tú eres es entrenador de Europa. fútbol y no conoces nada más que tus jugadores, no conoces a los jugadores de los contrarios, no conoces a los jugadores que hay en otros equipos que cuando te digan, ¿quieres a este que le digas sí? Porque le conozco, porque ya le he estudiado, porque ya le he visto, estoy de acuerdo que este tío venga. Pues esto es un poco lo mismo. Te tienen que Sí, salir los mercados, te tenemos que tenerlos controlados, aunque no los venda, pero necesito conocerlos. Y yo creo que sí, esto sí. que lo podemos expandir a cualquier sector y a cualquier país. Hombre, conoce Fenomenal. Yo cuál es creo la que realidad nos del hemos... consumo Eso es. mundial, de qué países son los que más consumen. Y cuando estás en Estados Unidos, que yo, eso lo hacemos todos, ¿no? Cuando tengo un cliente, ¿qué quiero vender a Estados Unidos? ¿A qué estado? ¿Eh? Sí, sí, Miguel ¿A qué Ángel, estado? está No a clarísimo el Miami, mensaje. a Miami, Claro, claro. perfecto, ¿dónde van? Entonces, Miami, claro, a ese Miami. país que es A Bueno, Estados Unidos, Miami, pero que todos Miami es sabemos, ¿no? una ciudad, en todo caso vamos a ampliar un poquito, que sea el estado de Florida, ¿eh? Y a partir de claro, ahí hablamos, pero dígame usted a qué estado quiere ir, porque sí, no lo mismo Wyoming que Sí, Boston, sí, sí, está que claro. estamos en lo oye, mismo, ¿no? Bueno, estamos fuera de tiempo. Yo creo que ha sido una eso fue así. tertulia muy, espero que para todos los que nos seguís, que sea enriquecedora, que escucháis a compañeros que están en esta profesión, igual que vosotros, prestando sus servicios, analizando los mercados, jugando con la inteligencia artificial para intentar intuir en la bola mágica qué pasará en los 90 días. Pero efectivamente, yo creo que podemos cerrar el programa de hoy tal vez con ese mensaje de que estas situaciones que se producen en el mundo, que no son nuevas, como bien se han apuntado en el programa de esta tarde, nos deben de llevar a las empresas a hacer esa reflexión final de que a lo mejor las técnicas, el sistema o la metodología de cómo hay que hacer comercio internacional, pues a lo mejor hay que cambiarla. A lo mejor los mensajes que nos transfieren desde la administración, desde algunas consultoras, donde todo es un A, B y C de cómo se hace comercio exterior, de cómo se hace internacionalización y cómo se hace inversión, estamos a lo mejor en un escenario diferente en el que tenemos que plantearnos que hay que jugar con otras alternativas, ¿no? Y que situaciones tan importantes como son el que un país potente, imaginaos si esto lo hubiera provocado China o lo hubiéramos provocado en la Unión Europea, es decir, tres entornos muy potentes del mundo, con capacidad para poder hacer fuerza, porque lo denominamos o tocamos muchos sectores, no como Japón, no porque no Japón sea importante, pero Japón no toca todos los sectores, Corea del Sur no toca todos los sectores, Canadá no toca todos los sectores. Estamos hablando de quién? Estados Unidos, estamos hablando de la Unión Europea y estamos hablando de China. Bueno, pues cualquiera de los tres pueden hacer lo que está pasando ahora mismo. Y esto hace que haya una reacción importante y que como empresarios tengamos que tener esas visiones mayores, pues como lo que han apuntado Miguel Ángel y Juan a lo largo de esta tarde, ¿no? Cambio de estrategia, cambio de lugar de producción, terminación de productos, geolocalización, producir en otros mercados, etcétera, que son los que nos pueden llevar. Bueno, como el programa nos aguanta esta temporada y terminaremos por la primera semana de julio, en ese último programa veremos en esa 90 días que se nos ha dado de tregua de Estados Unidos a todo el planeta, que está, como bien decía Miguel Ángel hace un rato, y todo el mundo negociando y venga a mandar ministros y venga a mandar ministros. A ver qué decía Miguel Ángel, que no somos tenderos, estamos mandando a nuestros ministros como si fuéramos tenderos, a renegociar una quita o a renegociar un qué. Por eso decía lo de en esta conclusión final de que a lo mejor hay que replantearnos que la actividad del comercio internacional en el entorno real en el que vivimos en estos momentos, con la digitalización por medio y el marco de la sostenibilidad por medio, ha cambiado en el escenario. Pues nada más, nos esperamos y nos vemos en el próximo programa, que seguro que traeremos elementos de interés para que los que nos escucháis a través de iVoox, en el podcast, o los que seguís viendo el programa y entráis a aguantarnos en esta hora a través del canal de YouTube,
pues sigáis teniendo ese interés. Y los que simplemente nos seguís a través del portal de LinkedIn de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, mostrando vuestro interés en cuanto al título y al contenido que hemos propuesto, pues nos hace que sigamos siendo pues muy proactivos y trabajar por vosotros. Juan Gordon, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Guillermo, gracias a los oyentes. Un abrazo para los tres. Fenomenal. Y muchas gracias, Miguel Ángel Martín, por dedicarnos también hoy tu ratito. Pues igualmente a vosotros, Guillermo, Juan. Pues nada, un fuerte abrazo, disfrutémoslo y seguimos viendo esto. Yo me lo estoy pasando bomba, ¿eh? Yo Yo no sé también. vosotros, pero Eso es lo yo de verdad. interesante, que al A final mí nos estas estamos cosas, despidiendo como las los veo tres. desde otro punto de vista y la veo, pues no tengo ni, también es cierto que como no tengo ningún contrato colgando ahí con Estados Unidos de suministro, este tipo de cosas, también lo voy a tener. Pero puedo Se puede garantizar ser, que por mi forma de ser lo estaría viendo así. Esto es una Mi- oportunidad. Miguel Ángel, y podemos los ser que políticamente Una correctos. oportunidad. Miguel Ángel, Efectivamente, para y- cualquiera, estoy de acuerdo. hay que dejarlo ahí. Es una oportunidad. De ahí esa conclusión que decía que a lo mejor hay que cambiar las formas en las que estamos planteando nuestra actividad de comercio internacional y salir de lo que hacíamos en el siglo XX o hasta el año 2020 pre-COVID, que a lo Hay mejor que el salir de comercio la zona de internacional confort. es diferente, ¿verdad que sí? Muchas Sí, gracias a señor. todos, gracias y nos Gracias, vemos un abrazo. en el siguiente programa. Si, bueno, tenéis a bien seguir y escucharnos. Gracias, hasta la próxima. Exportadores por el mundo, tu programa de comercio internacional preparado para que puedas seguir a profesionales de primer nivel, escuchar noticias, escuchar reglamentos, escuchar geoestrategia o escuchar simplemente opiniones de profesionales que llevan dedicado mucho tiempo en apertura, consolidación y posicionamiento en mercados internacionales. Síguenos en el canal de YouTube de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Exportadores por el mundo, bienvenido a nuestro programa.